Mi esposa gritó, «Eres un inútil perdedor», durante una discusión frente a sus amigas. Le dije, «¿Sabes qué? Tienes razón». Entonces dejé de ser su perdedor. Lo que le dijeron sus amigas después de que me fui de la fiesta. Así es la cuestión de cumplir 34 años estando casada con alguien como Clarissa. Es menos un cumpleaños y más una producción digna de un escenario de Broadway, con público que vino exclusivamente para juzgar la escenografía y criticar duramente al director durante el intermedio. Mi esposa, bendita sea su corazón meticulosamente filtrado, llevaba planeando esta fiesta aproximadamente 3 meses. Que es más o menos el mismo tiempo que la mayoría de la gente dedica a planificar bodas. Pero esta no era una fiesta cualquiera. No, este era el momento de Clarissa para demostrarle a su grupo de verano en los Hamptons, que había logrado hacerse un hueco en la escena adulta. Pasé todo el sábado transformando nuestro apartamento en lo que solo podría describirse como si Pinterest e Instagram hubieran tenido un bebé y ese bebé hubiera vomitado por toda la sala. Hablamos de arcos de globos en oro rosa, guirnaldas de luces que probablemente costaron más que mi primer coche y suficientes guirnaldas de eucalipto como para hacer llorar de alegría a un koala. Solo con el catering se podría haber alimentado a un pequeño pueblo. Pero en lugar de eso, tuvimos a 30 de los mejores amigos de Clarissa picoteando rollos de sushi como si estuvieran desactivando bombas. Y sí, contrató a un barman. Un ser humano de verdad cuyo único trabajo esa noche era preparar cócteles con nombres como Millennial Pink Dream y otros básicos, pero con clase. Estoy casi segura de que lo vi morir un poco por dentro cada vez que alguien preguntaba si el vodka era orgánico. ¿Mi papel en esta extravagancia? Básicamente, yo era el coordinador del evento, el equipo de limpieza y el encargado de que la hielera se mantuviera llena mientras Clarissa flotaba con un vestido que le había costado más de 2 meses de comida. Aceptaba cumplidos como si coleccionara cartas de Pokémon. Cada vez que llegaba alguien nuevo, hacía algo así como chillar, abrazarlo como si acabara de volver de la guerra y enseguida se ponía a comparar anillos de compromiso o a hablar de alguna boutique del Soho que solo acepta clientes con cita previa. Era agotador solo verlo. Y yo era el pobre ingenuo que llevaba preparándose desde las 9 de la mañana. Pero aquí es donde la noche pasó de ser ligeramente molesta, me estás tomando el pelo. Alrededor de la tercera ronda de cócteles artesanales, cuando todos estaban lo suficientemente animados y el suero de la verdad conocido como alcohol había hecho efecto, Clarissa me presentó a unos recién llegados. Y cito, este es Marcus. Es el que arregla los aires acondicionados. Ni mi marido. Ni el hombre que paga este apartamento y todo lo que hay en él. Ni siquiera la persona que dedicó todo su día a hacer posible esta fiesta. No. Me rebajaron a la categoría de reparador de aires acondicionados, con el mismo entusiasmo con el que describirías a alguien que limpia baños portátiles en festivales de música. Sonreí, asentí y le estreché la mano a un tipo llamado Brent, que sin duda usa náuticos sin calcetines y llama a su papá al papá. Luego me retiré a la cocina a reponer el hielo porque, al parecer, los ricos consumen el agua congelada más rápido que los humanos normales. Fue entonces cuando lo oí. Clarissa estaba reunida cerca de la mesa de aperitivos, rodeada de sus habituales. Megan, que se casó con un hombre con un fondo fiduciario y nunca deja que nadie lo olvide. Ashley, su hermana, que trabaja en marketing, pero que sobre todo publica en redes sociales. Y Jennifer, cuya personalidad se basa en sus estadísticas de pelotón. ¿A dónde van de vacaciones este año?, preguntó Megan, haciendo girar su copa de vino como si estuviera en un anuncio de sofisticación. Clarissa suspiró y pude oír cómo ponía los ojos en blanco desde el otro lado de la habitación. No nos vamos a ninguna parte. Marcus no puede permitírselo. ¿Disculpa? Lo siento. ¿Acabo de oír bien? El tipo que se ha estado matando trabajando horas extras. El tipo cuyo nombre está en el contrato de arrendamiento. El tipo que literalmente te permite vivir en un apartamento sin tener que compartir el baño con desconocidos. Ese tipo no puede permitirse vacaciones. Me quedé allí con una bolsa de hielo en la mano como si fuera lo único que me conectaba con la realidad. Sentía que mi presión arterial subía a niveles que probablemente violaban alguna norma de seguridad médica. Jennifer, siempre tan servicial, intervino y dijo, «Ay, no, qué duro. Estaremos 2 semanas en las Islas Turcas y Caicos». Mencioné acampar. Clarissa continuó,
con la voz cargada de ese desdén que suele reservarse para describir enfermedades contagiosas. Podríamos ir a un parque estatal o algo así. Caminé hacia allá, todavía sosteniendo el hielo como si fuera un arma que no me permitían usar. De hecho, pensé que acampar podría ser divertido. Ya sabes, desconectar de la tecnología, disfrutar de la naturaleza, pasar tiempo de calidad juntos. La mirada que me dirigió podría haber cuajado la leche. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que estoy casi seguro de que vio su propio cerebro. Y entonces lo dijo. ¿Acampar? ¿En serio, Marcus? Dije cabo, no picaduras de mosquitos ni baños portátiles. ¿Qué somos, universitarios sin blanca? Sus amigos se rieron. Me reí de verdad. Como si acabara de hacer un número cómico en lugar de sugerir una opción de vacaciones perfectamente razonable. Megan esnifó vino por la nariz. Ashley literalmente se dio una palmada en la rodilla. Y Jennifer me miró con lástima, como si acabara de admitir que todavía usaba un teléfono plegable y pensara que MySpace estaba volviendo. Pero Clarissa no había terminado. Ay, no, solo estaba calentando motores para su gran final. Dio un largo sorbo de vino y dejó la copa con esa pausa dramática que pondría celosos a los actores de telenovela. Y entonces me miró con esos ojos que antes me hacían sentir querido, pero que ahora me hacían sentir insignificante. Y lo dijo, tan alto que todos en el apartamento la oyeron. Tan alto que hasta los camareros dejaron de servir. ¿Sabes qué, Marcus? Eres un inútil. Toda la sala quedó en silencio. Era como si se oyera caer un alfiler, un latido, el sonido de mi dignidad haciendo sus maletas. El teléfono de alguien vibró y sonó como una sirena de niebla. Ella siguió adelante. ¿Por qué conformarse con lo devastador cuando puedes optar por lo absolutamente devastador? Te ganas la vida arreglando aires acondicionados. ¡Qué vergüenza! Mis amigas tienen maridos que son médicos, abogados e inversionistas. Y tengo un tipo que se arrastra por los áticos y llega a casa oliendo a freón. 30 pares de ojos se giraron para mirarme. Algunos estaban impactados. Algunos se divirtieron. Otros apartaron la mirada, repentinamente muy interesados en el arco de globos. Pero todos lo vieron. Todos lo oyeron. Y en ese momento, tuve que elegir. Podía enojarme. Podría gritarles. Podría defenderme y decirles a todos en esa sala que trabajo 60 horas a la semana. Que soy hábil en algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Que he mantenido esta casa funcionando mientras ella gastaba dinero en fiestas de cumpleaños y almuerzos sin límite. Pero en cambio, sonreí. No una sonrisa falsa. No era una sonrisa amarga. Era una sonrisa genuina y serena. Me acomodé la camisa, dejé la bolsa de hielo y dije, ¿sabes qué, Clarissa? Tienes toda la razón. Parpadeó. Claramente no esperaba su aprobación. ¿Qué? Tienes razón. Soy un inútil. Al menos, eso es lo que soy para ti. ¿Y sabes qué? Ya no soy así. Miré todas esas caras. Las mismas personas que habían comido nuestra comida, bebido nuestra bebida y disfrutado de nuestra hospitalidad, y les hice un pequeño gesto con la cabeza. Disfruten la fiesta, todos. El perdedor se va a ir solo. Y caminé. Directo al dormitorio, agarré mis llaves, mi billetera y una chaqueta. Clarissa me siguió. De repente entró en pánico. De repente se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Espera, Marcus. No quise decir eso. Sí, lo hiciste. Dije con calma. No estaba enojado. No estaba herido. Acabo de terminar. Lo dijiste en serio. Y, sinceramente, gracias. Porque ahora sé exactamente dónde estoy. No cerré la puerta de golpe. No armé un escándalo. Acababa de salir de ese apartamento, bajé las escaleras y salí al aire fresco de la noche, donde por fin podía respirar sin ahogarme con el olor a velas carísimas y relaciones tóxicas. Detrás de mí, podía oír que la fiesta continuaba. La música seguía sonando.
Gente intentando retomar conversaciones con torpeza tras presenciar el colapso de un matrimonio en tiempo real. ¿Y saben qué? Por primera vez en años, me sentí libre. El apartamento de Trevor olía a una combinación de pizza de pepperoni, zapatillas viejas y libertad. Gloriosa y hermosa libertad. Cuando me presenté en su puerta a las 11 de la noche un sábado, todavía con mi atuendo de fiesta, mi ropa y probablemente con aspecto de haber sobrevivido a una guerra emocional, me miró a la cara y no me hizo ninguna pregunta. Eso es lo que pasa con los verdaderos amigos. Tienen un sexto sentido que les dice cuando necesitan un interrogatorio y cuando solo necesitan un sofá en silencio. Trevor, bendito sea su corazón emocionalmente inteligente, optó directamente por la segunda opción. Abrió la puerta, se hizo a un lado y dijo exactamente 3 palabras. ¿Dormitorio o sofá? El sofá respondí, porque lo último que necesitaba era sentir que estaba invadiendo su espacio personal aún más de lo que ya lo estaba haciendo al aparecer sin avisar con mi matrimonio en una bolsa para cadáveres. Asintió, desapareció en la cocina y regresó 30 segundos después con 2 cervezas frías, una bolsa de totopos ya medio vacía y el mando de la tele, que me puso en la mano como si me pasara la otra. La antorcha olímpica, la cerveza está fría, el sofá es tuyo, el mando tiene pilas nuevas, voy a estar en mi habitación jugando videojuegos con los auriculares puestos, así que avísame si necesitas algo, o si, ya sabes, quieres hablar de lo que sea que haya pasado esta noche. Gracias, amigo, dije, y lo decía con toda mi alma. Chocó los puños, porque Trevor tiene 32 años y todavía se comunica con gestos que alcanzaron su máximo apogeo en 2008, y desapareció en su habitación. Oí el clic de la puerta al cerrarse, y entonces solo quedé yo, un sofá de cuero destartalado que sin duda había visto días mejores, y el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Abrí la cerveza, di un trago largo y finalmente me dejé procesar lo que acababa de pasar. Mi esposa, con la que llevaba 4 años casado, me había llamado inútil delante de 30 personas. Me había ido, y ahora estaba sentado en el sofá de mi amigo a las 11:30 de un sábado por la noche, viendo a un presentador de un programa nocturno hacer chistes sobre políticos mientras reflexionaba sobre si mi matrimonio había sido cumplido. Ya sea que hubiera estado dando vueltas en el desagüe durante meses o si simplemente se hubiera quemado espontáneamente de forma espectacular. No lloré, si es lo que te preguntas. No estaba triste, precisamente. Sentí más bien alivio. Como cuando por fin te quitas una tirita que lleva demasiado tiempo pegada al brazo, y sí, duele un segundo, pero luego te das cuenta de que por fin tu piel puede respirar de nuevo. Eso es lo que sentí. Como si por fin pudiera respirar sin preocuparme de si Clarissa criticaría mi forma de inhalar oxígeno. Debí de quedarme dormido sobre las 2 de la madrugada, porque lo siguiente que supe fue que la luz del sol me daba en los ojos a través de las persianas de Trevor, que no cerraban del todo, y sentía el cuello como si hubiera pasado la noche luchando contra un caimán en lugar de dormir en un sofá. Busqué el móvil para ver la hora y casi se me cae al ver la pantalla. 62 llamadas perdidas. 62. Tuve que contarlas 2 veces, porque seguramente esa cifra era un fallo de la matriz, ¿verdad? Error. Todo de Clarissa, empezando alrededor de la medianoche y continuando hasta bien entrada la madrugada. El más reciente fue a las 6:47, lo que significaba que o no había dormido nada o se había despertado temprano para seguir intentando contactarme. Pero espera, hay más. Porque las llamadas perdidas fueron solo el aperitivo, los mensajes de texto fueron el plato fuerte, y vaya si fue un festín de latigazos emocionales. Los hojeé con la fascinación morbosa que sientes al ver un accidente de coche a cámara lenta. Los primeros, enviados alrededor de la medianoche, eran mensajes de pánico post-pelea bastante comunes. Cariño, ¿dónde estás? Y ven a casa, tenemos que hablar. Y estoy preocupado por ti. Está bien. Cosas normales. Pero luego, a medida que avanzaba la noche y no respondía, los mensajes empezaron a evolucionar como una especie de Pokémon de manipulación psicológica. 1:30 de la madrugada. Estaba borracho, ¿vale? No quise decir lo que dije. 2:15 de la madrugada Marcus, esto es ridículo. Estás actuando como un niño. Son las 3:03 de la madrugada. Bien. Sigue así. A ver si me importa. 3:47, no puedo creer que me dejaras en mi propia fiesta de cumpleaños. ¿Sabes lo humillante que fue?
Espera, espera. A ver si lo entiendo. Yo fui la humillante. No la que destrozó verbalmente a su pareja delante de un grupo de gente que probablemente ya se lo estaba escribiendo en sus chats grupales antes de que terminara la fiesta. La gimnasia mental necesaria para llegar a esa conclusión merecía una medalla de oro olímpica. 4:32 de la madrugada. Mis amigos ahora piensan que eres abusivo. Simplemente te fuiste y me abandonaste. Y ahí estaba. El clásico movimiento. Cuando no puedes defender tu propio comportamiento, cambia el guión y conviértete en la víctima. ¿Soy abusivo porque me fui después de que me llamaran inútil? Es como decir que el fuego abusa de la casa que está quemando. La lógica era tan retrógrada que podría haber ganado un concurso de limbo. 5:51 de la madrugada. Me humillaste delante de todos mis conocidos. 6:47 de la mañana. Si no vienes a casa ahora mismo, llamaré a tu madre. Ah, la tarjeta de la madre. Porque nada representa una relación madura como amenazar con delatar a la madre de alguien. Leí la saga completa 2 veces, absorbiéndola como si fuera una serie dramática de Netflix, solo que esta era mi vida real, y de alguna manera, yo era al mismo tiempo el protagonista y el tipo que recibía malas críticas. Trevor salió de su habitación sobre las 9, con aspecto de haber dormido bien, lo que lo convertía en uno de nosotros. Me miró sentado en su sofá, con el teléfono en la mano y una expresión entre desconcertada y agotada, y dijo, ha estado enviando mensajes, ¿verdad? 62 llamadas y unos 40 mensajes. Respondí, sin dejar de revisar los grandes éxitos del viaje emocional nocturno de Clarissa. Uf, dijo, yendo a la cocina a preparar café. ¿Qué onda? ¿Arrepentido o a la defensiva? Es como leer una novela llamada Los muchos estados de ánimo de Clarissa. Tenemos arrepentimiento, ira, victimismo, amenazas, culpabilización y algo que creo que se suponía que era manipulación psicológica, pero que sonó más como un borracho intentando explicar física cuántica. Trevor se rió, sirviendo café en 2 tazas que definitivamente no combinaban y probablemente no estaban lavadas tan bien como debían, pero no iba a quejarme. ¿Vas a responder? Lo pensé un minuto, tomando el café que me ofreció y dejando que el calor se filtrara en mis manos. Una parte de mí quería escribir una respuesta larga y detallada explicando exactamente por qué lo que había dicho era un desastre, por qué me había ido, por qué merecía el respeto básico de mi propia esposa. Pero entonces me di cuenta de algo. La gente que no te respeta cuando estás frente a ella no va a tener una revelación repentina porque le hayas enviado un mensaje de texto bien redactado. No puedes convencer a alguien para que te trate mejor con lógica. No puedes convencerlos de su empatía. O lo entienden o no, y Clarissa dejó muy claro anoche que no. Así que, en lugar de eso, escribí un solo mensaje. Breve, sencillo y directo. Tienes razón. Fui un inútil. Estoy trabajando en eso. Tus cosas estarán empacadas el viernes. Presioné enviar sin pensarlo 2 veces, y entonces vi cómo aparecía la pequeña notificación de entrega debajo de mi mensaje. Unos 15 segundos después, mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Clarissa iluminó la pantalla como una señal de advertencia en una carretera. Lo miré un momento, viéndolo vibrar y vibrar en mi mano. Y entonces hice algo que me pareció absolutamente radical, lo dejé sonar. No contesté. No rechacé la llamada. La dejé sonar y sonar hasta que saltó el buzón de voz. Y entonces puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro y le di un largo sorbo al café mediocre de Trevor. Qué bien se sentía, ¿verdad?, preguntó Trevor, sonriendo como si me hubiera visto ganar un campeonato. No tienes ni idea, dije. Y por primera vez desde que salí de esa fiesta, sonreí de verdad. Porque resulta que el silencio es el sonido del amor propio. Y después de 4 años de ruido, estaba lista para disfrutar de la tranquilidad. El lunes por la mañana fue diferente. Me desperté en el sofá de Trevor con un dolor en el cuello que parecía como si me hubieran reemplazado la columna cervical por un slinky oxidado, pero tenía la mente más despejada que en meses. Quizás años. ¿Conoces esa sensación de llevar tanto tiempo caminando con una piedrita en el zapato que olvidas que está ahí? Y un día por fin la sacas, y de repente recuerdas cómo es caminar normalmente. Eso es lo que sentí.
Solo que la piedrita era un matrimonio entero. Y sacarlo implicaba irme de una fiesta de cumpleaños como si estuviera en una película independiente sobre autodescubrimiento. Preparé café en la cocina de Trevor, lo cual fue toda una aventura porque su cafetera parecía haber sobrevivido a varios desastres naturales y posiblemente a una pequeña guerra, y me senté en su mesa de cocina tambaleante con un bloc de notas que encontré en mi camioneta y un bolígrafo que apenas funcionaba. Y entonces se me ocurrió la idea. Bueno, déjame reformularlo. Fue entonces cuando las palabras de Clarissa del sábado por la noche volvieron a atormentarla de la forma más espectacular posible. Me había llamado inútil que se gana la vida arreglando aires acondicionados, ¿no? Como si eso fuera un insulto. Como si tener un oficio especializado que la gente necesita y por el que paga bien fuera de alguna manera vergonzoso. Bueno, esto es lo que pasa con que te llamen inútil. O te destruye o se convierte en la mejor motivación que hayas tenido. Y yo estaba harto de que me destruyeran. Así que decidí probar una teoría. ¿Puede un inútil empezar su propia empresa de climatización? Alerta de spoiler, sí. Sí, claro que puede. Y también puede hacerlo antes de comer un lunes. A las 9 de la mañana, ya estaba en mi portátil investigando licencias comerciales, formaciones de sociedades de responsabilidad limitada y todo lo que necesitaba saber sobre cómo independizarme. Resulta que Internet está lleno de información cuando uno está realmente motivado a buscarla en lugar de pasar las tardes viendo a su esposa navegar por Instagram y suspirar dramáticamente porque una influencer a la que no conoce se compró un bolso nuevo. Llené formularios, revisé los requisitos legales y empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaba para poner en marcha esta operación. ¿Licencia comercial? ¿Listo? ¿Seguro? Sí, lo voy a necesitar. ¿Cuenta bancaria? Claro. ¿Un nombre que me hiciera sonreír cada vez que lo dijera? Claro. A las 10:30, estaba hablando por teléfono con la oficina del secretario del condado, preguntando sobre el registro mercantil e intentando no reírme cuando la mujer del otro lado me preguntó cómo quería llamar a mi empresa. Porque ya había decidido, sentado en la mesa de la cocina de Trevor con mi café asqueroso y mi bolígrafo casi inservible, cómo se llamaría exactamente esta empresa, MNC Climate Systems. Profesional, ¿verdad? Suena de verdad. Parece una empresa que sabe lo que hace. Pero aquí está el truco, MNC no significa Marcus ni clima ni nada por el estilo. No. MNC significa sigue adelante, Clarissa. Le dije a Trevor durante su hora de almuerzo, pillándolo entre mordiscos de un sándwich que parecía estar compuesto principalmente de mayonesa y arrepentimiento. Se detuvo a medio masticar, me miró fijamente durante unos 5 segundos y luego se rió tanto que resopló y tuvo que soltar el sándwich para no atragantarse. Amigo, dijo, secándose las lágrimas. Es lo más insignificante y asombroso que he oído en mi vida. Estás nombrando todo tu negocio como un mensaje para tu exesposa. Futura exesposa. Corregí, porque la precisión importa. Y sí, lo soy. Cada vez que conteste el teléfono, cada vez que haga una factura, cada vez que vea ese nombre en mi camioneta, recordaré que sigo adelante y que ella no está invitada. Eso es frío, amigo. Me encanta. Dijo Trevor, levantando su sándwich, casi lleno de mayonesa, para brindar. A MNC Climate Systems, que su negocio tenga éxito y que su exesposa no sepa nunca si esas iniciales se refieren a ella. Al mediodía, ya había solicitado mi licencia comercial en línea, pagado las tasas que hicieron que mi cuenta corriente se llenara un poco, pero nada irrecuperable, y empecé a diseñar un logotipo. No soy diseñador gráfico, y mis habilidades artísticas se desarrollan mejor con monigotes y quizás una casa bonita si me concentro de verdad, pero gracias a Dios que existen las páginas web que te permiten crear logotipos incluso con un diseño deslumbrante. Experimenté con diferentes tipografías, colores y diseños hasta que tuve algo que se veía profesional sin ser estridente. Lo hice en la cocina de un amigo durante una crisis emocional. El logotipo era limpio, azul y blanco, porque esos son colores confiables que demuestran que sabemos lo que hacemos con su costoso sistema de climatización. Con MNC en negrita y Climate Systems debajo, en una fuente más pequeña y elegante. Añadí un pequeño icono de un copo de nieve y un sol por simbolismo, y ¡zas! Tenía un logotipo que no parecía una crisis de la mediana edad,
que era más de lo que podía decir de algunas de las tarjetas de presentación que había visto de otros contratistas a lo largo de los años. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente buena. Verás, llevaba 6 años trabajando para la misma empresa de climatización, y durante ese tiempo me había labrado una reputación bastante sólida. Era el tipo al que la gente solicitaba por su nombre. Yo era quien llegaba puntual, explicaba las cosas con lenguaje humano en lugar de jerga técnica diseñada para hacer sentir a la gente tonta, y solucionaba los problemas en lugar de simplemente venderles cosas innecesarias. Y durante esos 6 años, probablemente una docena de clientes me dijeron: Marcus, si alguna vez te independizas, llámame primero. Te contrato en un abrir y cerrar de ojos. Así que eso fue exactamente lo que hice. Empecé a hacer llamadas. Contacté a las personas que me habían dado sus números personales, a las que me habían dado propinas extra en Navidad, a las que habían dicho que desearían poder contratarme directamente en lugar de hacerlo a través de la empresa. ¿Y saben qué? Todos estaban interesados. La señora Patterson, que tenía una casa en la playa y necesitaba un sistema nuevo. Oh, Marcus, claro que sí. ¿Cuándo puedes empezar? Los Henderson, a quienes les he estado dando mantenimiento durante 4 años. Estábamos hablando de cuánto nos gustaría tenerte a ti en lugar de a quien sea que envíe la empresa. Sí, apúntanos. Para el miércoles por la tarde, ya tenía una cuenta corriente de negocios abierta en la cooperativa de crédito que está a la vuelta de la esquina de la casa de Trevor. La mujer que me ayudó, cuyo nombre decía Patricia en la etiqueta, y que tenía la energía de una tía genial aficionada a las manualidades, se mostró entusiasmada con mi plan de negocios. Mi esposo y yo necesitamos que revisen nuestra caldera antes del invierno, dijo, deslizándome su tarjeta de presentación. Llámame cuando estés listo para concertar citas. Tuve mi primer cliente potencial incluso antes de dejar el banco. Parecía que el universo estaba de mi lado por una vez. También tenía programadas 3 visitas de servicio para la semana siguiente, una revisión de mantenimiento, una reparación y una consulta para un reemplazo completo del sistema. Esta última me costaba potencialmente $15,000 si conseguía el trabajo, lo que sería suficiente para cubrir mis costos iniciales y algo más. Pasé la noche del miércoles calculando precios de herramientas que necesitaba comprar, haciendo listas y sintiéndome como no había sentido en mucho tiempo, entusiasmado con mi propia vida. Mientras tanto, en el mundo de las selfies con filtros y el drama fabricado, Clarissa seguía enviando mensajes. Los mensajes habían pasado de enfado a confusión y a un tono ligeramente amenazante. «¿Te arrepentirás de esto?», decía uno. «Estás cometiendo un grave error», dijo otro. «Podemos arreglar esto si vienes a casa y me hablas como un adulto», dijo un tercero, lo cual fue muy gracioso viniendo de la mujer que había elegido una fiesta de cumpleaños para expresar sus quejas sobre mis decisiones profesionales. No respondí a ninguna. No porque estuviera jugando ni intentando castigarla, sino porque literalmente no quedaba nada que decir. Ella había dejado claro lo que sentía por mí, y yo le había dejado claro que ya no iba a seguir siendo su saco de boxeo. La conversación había terminado. La relación había terminado. Y, sinceramente, estaba demasiado ocupada construyendo algo nuevo como para perder el tiempo defendiéndome ante alguien que ya había decidido que no valía la pena defenderme. Trevor llegó a casa del trabajo esa noche y me encontró rodeada de papeles, con la laptop abierta y el bloc de notas lleno de notas y cálculos, con aspecto de un hermoso desastre de productividad y determinación. «¿Cómo va la construcción del imperio?», preguntó, dejando las llaves en el mostrador. «Bastante bien», dije, levantando la vista de una hoja de cálculo en la que estaba trabajando. «Tengo 3 clientes en cartera, un logo que no es malo y un nombre de negocio que me hace sonreír cada vez que lo pienso». «¿Y Clarissa?». Me encogí de hombros. «Sigo escribiendo. Sigo pensando que me arrepentiré de esto». «Trevor Green, ¿quieres?». Miré la pantalla de mi portátil, el logo de MNC Climate Systems que había creado, la lista de clientes potenciales y el futuro que estaba construyendo decisión por decisión. «Lo único que lamento», dije, «es no haberlo hecho antes». El jueves por la tarde, estaba sentado en el sofá de Trevor haciendo el papeleo para mi nuevo negocio y comiendo las sobras de comida china directamente del envase como un adulto funcional cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel, el portero de nuestro edificio. «Oye, tu esposa viene de camino. Pensé que querrías avisarte».
Le escribí a principios de semana para avisarle que me había mudado temporalmente y para que le diera la dirección de Trevor por si surgía algo importante. Miguel era buena gente. Había visto suficientes dramas domésticos en sus 15 años trabajando en ese edificio como para escribir un libro, y tenía un sexto sentido para saber cuándo advertir a alguien del caos inminente. Apenas tuve tiempo de bajar mi melena cuando llamaron a la puerta de Trevor. No era un golpe cualquiera. Era el tipo de golpe que denotaba emoción. Urgente. Exigente. El golpe de alguien que había ensayado un discurso completo en el coche y estaba listo para interpretarlo, quisieras oírlo o no. Miré por la mirilla, y allí estaba. Clarissa, con aspecto de recién salida de un tutorial de maquillaje sobre el look natural para llorar, con el rímel corrido estratégicamente, pero sin correrse demasiado. ¿Sabes a qué me refiero? Era una tristeza calculada. De esas que se ven en los videoclips sobre el desamor. Abrí la puerta y ella inmediatamente se lanzó a lo que solo puedo describir como una audición de telenovela. Marcus, por favor, dijo, y su voz tenía ese pequeño temblor que se suponía que me derretiría el corazón, pero en cambio solo me cansó. Estás desperdiciando años. Durante años de nuestra vida juntos. ¿No te importa? Me apoyé en el marco de la puerta, crucé los brazos y respiré hondo antes de responder. No. Clarissa, no voy a tirar a la basura años. Voy a dejar atrás 4 años de vergüenza. Hay una diferencia. Me miró parpadeando como si acabara de empezar a hablar griego antiguo. ¿De qué hablas? Nunca me avergoncé de ti. De verdad, dije, y sentí que mi voz se calmaba a medida que la frustración crecía en mi pecho. ¿No te dio vergüenza presentarme como el que arregla aires acondicionados en lugar de tu marido? ¿No te dio vergüenza decirles a tus amigos que no podía permitirme unas vacaciones? ¿No te dio vergüenza mirarme a los ojos en tu fiesta de cumpleaños y llamarme inútil delante de 30 personas? Estaba borracho, protestó, y ahí estaba, la excusa que había estado esperando. La clásica defensa, estaba borracho, así que no cuenta. Como si el alcohol creara por arte de magia opiniones que no existen en tu mente sobria. Noticia de última hora. Las palabras de borracho son pensamientos sobrios sin filtro. Entonces quizá deberías examinar en qué tipo de persona te conviertes cuando bebes, dije. Porque Clarissa borracha y Clarissa sobria parecían tener la misma opinión sobre mí, y sinceramente, ya no quiero averiguar cuál de las dos es tu verdadera yo. Entonces cambió de táctica, como si estuviera explorando un menú de técnicas de manipulación, buscando una que funcionara. Las lágrimas empezaron a fluir con más fuerza, aún controladas, aún listas para la cámara, pero con más volumen. ¿Solo quería más para nosotros, Marcus? Quería que tuviéramos cosas bonitas, que fuéramos a lugares bonitos. ¿Tan mal está eso? ¿Está mal tener ambición? Tener ambición no está mal, dije, y lo decía en serio. Pero pasar cada cena, cada conversación, cada momento tranquilo intentando convertirme en otra persona. Eso no es ambición, Clarissa. Es pura maldad. No te enamoraste de ningún banquero de inversiones, ni de ningún técnico, ni de ningún fantasioso. Te casaste con un tipo que arregla aires acondicionados. Y si eso no te basta, si yo no te basto, ¿por qué demonios te casaste conmigo? Ella no tenía respuesta. Se quedó allí parada, con la boca ligeramente abierta, las lágrimas aún perfectamente depositadas en sus mejillas, como si esperaran un primer plano. Así que continué, porque al parecer 4 años de morderme la lengua habían acumulado un montón de cosas que tenía que decir. Cada vez que salíamos con tus amigos, encontrabas la manera de restarle importancia a lo que hago. Cada vez que alguien me preguntaba por mi trabajo, cambiabas de tema o hacías alguna broma sobre mis labores domésticas, como si fuera un manitas en lugar de un profesional cualificado. Querías que vistiera diferente, que hablara diferente, que tuviera otras aficiones, otros amigos. Querías que pidiera ensaladas y dijera palabras como networking y sinergia sin ironía. Querías que fuera alguien que no soy, y lo siento, pero ya no tengo que disculparme por ser yo mismo. Fue entonces cuando sacó a relucir lo que yo llamo la carta de la amenaza legal, que es lo que la gente hace cuando se da cuenta de que la manipulación emocional no funciona y necesita intentar algo diferente. Se enderezó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano en un gesto que probablemente pretendía parecer fuerte y decidido, y dijo, ¿sabes qué? Vale,
Pero llevo 2 años viviendo en ese apartamento. ¿Tengo derechos, Marcus? No puedes echarme así como así. Casi me río. De hecho, me reí, solo un poquito, lo que la hizo sonrojarse como cuando está muy enojada pero intenta mantener la compostura. Derechos. Dije, Clarissa, tu nombre no está en el contrato de arrendamiento. No pagas alquiler. No pagas servicios públicos. No pagas la compra de comestibles, a menos que consideres que comprar leche de almendras orgánica una vez al mes es una contribución. No eres inquilino. Eres un invitado. Eres mi invitado, de hecho, por eso he sido tan generosa al dejarte vivir gratis en mi apartamento mientras te gastabas el sueldo en fiestas de cumpleaños y almuerzos. No es justo, dijo, y su voz se alzaba, perdiendo parte de ese control calculado. Contribuyo de otras maneras. ¿Cómo qué? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Qué aportas exactamente, Clarissa? Porque pago el alquiler. Pago los servicios. Compro la comida. Cocino cuando no pedimos comida para llevar. Me encargo de la mayor parte de la limpieza. Organicé toda tu fiesta de cumpleaños mientras te preparabas en el spa. Así que, por favor, explícame. ¿Cuáles son esas otras y misteriosas maneras en que contribuyes? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Era como ver a un pez intentando respirar en tierra. Finalmente, dijo, hago que nuestro hogar sea hermoso. ¿Compras cojines? Corregí. Cojines que cuestan más que la cuota de mi camioneta y no sirven para nada, salvo para incomodar el sofá. Eso no es contribuir. Eso es decoración. Estás siendo cruel, dijo, y ahora las lágrimas brotaban de verdad. No las estratégicas de antes, sino lágrimas de frustración y tal vez, solo tal vez, la comprensión de que esto no estaba saliendo como ella lo había planeado. Siendo sincero, dije. Y, sinceramente, Clarissa, hace tiempo que terminamos. Ambas lo sabíamos. Pensaste que podrías tenerme cerca como tu cajero automático personal y para impulsar tu ego hasta que apareciera alguien mejor. ¿Y sabes qué? Soy yo quien encontró a alguien mejor. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, dije. Conmigo mismo. Me veo con claridad por primera vez en 4 años y resulta que ese chico sí me gusta. Tiene ambición. Tiene habilidades. Está empezando su propio negocio. Es genial, la verdad. Y se merece algo mejor que alguien que se cree inútil. Lo intentó una vez más, extendiendo la mano para tocarme el brazo como solía hacerlo cuando empezamos a salir, cuando tocarme el brazo significaba algo en lugar de ser solo una técnica de manipulación. Marcus, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿Hablar de verdad? Sin tanta ira ni acusaciones. Retiro el brazo con cuidado. No hay nada más que hablar, Clarissa. Dijiste lo que realmente piensas de mí. Te escuché. Otras 30 personas te escucharon. Y ahora estoy actuando en consecuencia. Tus cosas estarán empaquetadas el viernes. Puedes recogerlas este fin de semana. Miguel te dejará entrar. ¿A dónde se supone que debo ir?, preguntó. Y ahora había pánico real en su voz. No sé. ¿En casa de tu mamá? ¿En casa de Ashley? ¿En una amiga tuya cuyo marido tiene el dinero suficiente para pagar una habitación de invitados? El sarcasmo era tan fuerte que podría haberme esparcido en una tostada, pero no pude evitarlo. Ya lo descubrirás. Eres ingeniosa cuando quieres. Se quedó allí un momento más, intentando pensar en algo más que decir, en algún otro ángulo que abordar, en alguna forma de revertir la situación a su favor. Pero vi el momento en que se dio cuenta de que no iba a funcionar. Se le hundieron los hombros, se le arrugó la cara y sacó el teléfono, no para pedirle ayuda a nadie, sino probablemente para escribirles a sus amigas sobre lo mal que me estaba portando. Esto no ha terminado, dijo, que es lo que siempre se dice cuando algo ya ha terminado y aún no lo han aceptado. Sí, lo ha hecho, dije en voz baja. Se acabó. Por fin lo hicimos oficial. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia el ascensor. Sus tacones resonaban contra el suelo con un ritmo frenético.
La vi irse, esperé hasta oír el timbre del ascensor y las puertas cerrarse, y luego volví al apartamento de Trevor y cerré la puerta. Mi comida china ya estaba fría, pero no me importó. Lo calenté en el microondas, volví a sentarme en el sofá y sentí algo que hacía tiempo que no sentía. ¿Paz? Trevor llegó a casa como una hora después y me encontró viendo un documental sobre pingüinos, nada menos, con aspecto completamente relajado por primera vez en toda la semana. «Pasó por aquí, ¿verdad?», preguntó, leyendo mi expresión. «Sí», dije. «¿Y?» «Y se fue. Para siempre esta vez». Tomó una cerveza de la nevera, se sentó a mi lado y chocó su botella contra mi lomen recalentado. «Por nuevos comienzos», dijo. «Para terminar con los viejos finales», respondí. Y nos sentamos allí viendo a los pingüinos caminar por la Antártida, y sinceramente, fue la mayor paz que me había sentido en años. El sábado por la mañana amaneció bastante tranquilo. Estaba en el apartamento. Mi apartamento. Quiero recalcar que estaba empacando las cosas de Clarissa en cajas que había comprado específicamente para eso, porque no soy un completo salvaje. La verdad es que fui bastante respetuoso, doblando su ropa con cuidado, envolviendo sus adornos en plástico de burbujas y etiquetando todo con claridad. Incluso compré las cajas de Waul, en lugar de agarrar lo que había detrás de la licorería como si fuera una aficionada a las rupturas. Estaba revisando la mitad de su armario, preguntándome para qué necesitaba alguien 17 pantalones negros que parecían todos idénticos, cuando oí que llamaban a la puerta. Miré por la mirilla y supe de inmediato que estaba en problemas. No solo de Clarissa. Ni siquiera de Clarissa y su hermana. No, este era el arsenal completo. En mi pasillo había una delegación entera de estrógenos y opiniones. La madre de Clarissa, Diane, su hermana Ashley, y 3 de sus mejores amigas, incluyendo a Megan, que siempre actúa como si estuviera casada con una mezcla de George Clooney y Einstein, y anda por ahí con una expresión permanente que sugiere que huele mal, pero es demasiado educada para mencionarlo. Esto fue una intervención. Una intervención a toda máquina, coordinada, probablemente ensayada en un chat grupal. Abrí la puerta porque negarme habría significado que se quedarían ahí fuera armando un escándalo en el pasillo, y la señora Patterson del 3B ya era bastante curiosa sin darle un entretenimiento de primera. Entraron en fila como si entraran en un tribunal, y juro que vi a Ashley crujirse los nudillos como si se estuviera preparando para una pelea. La energía en la sala pasó del hombre que empaquetaba cajas tranquilamente al hombre que estaba siendo juzgado por delitos contra las relaciones comprometidas. Diane entró primero porque, por supuesto, lo hizo. Tiene esa autoridad maternal que te hace querer sentarte derecha y disculparte por cosas que ni siquiera hiciste. Marcus, dijo, y su voz tenía ese tono de maestra decepcionada que probablemente funcionaba de maravilla cuando Clarissa tenía 12 años, pero que no le caía igual a su futuro yerno suplicante. Las parejas se pelean. Todas las parejas pelean. No se termina un matrimonio por una sola discusión. Dejé la caja que estaba preparando y me giré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento. Diane, con todo respeto, no fue una discusión. Fue una ejecución pública. Hay una diferencia entre pelear y que te llamen inútil delante de 30 personas en una fiesta de cumpleaños que me pasé todo el día organizando. Una de las amigas, creo que se llamaba Jennifer, la del pelotón, se unió. Solo estaba desahogándose. Las mujeres necesitamos desahogarnos a veces. Desahogarse es quejarse de tu día con tus amigos mientras tomamos vino. Dije, con voz tranquila, aunque sentía que me subía la presión. Lo que hizo Clarissa fue insultar a un público. Hay una diferencia bastante significativa entre esas dos cosas. Ashley, siempre tan fiel, se cruzó de brazos y me dio la excusa que esperaba. Estaba borracha. Marcus, la gente dice cosas que no siente cuando está borracha. No pude evitar reírme de eso. Entonces quizás debería analizar su relación con el alcohol. O mejor aún, tal vez la Clarissa borracha sea simplemente la Clarissa honesta, sin filtro. Sea como sea, escuché lo que necesitaba escuchar. Fue entonces cuando Megan decidió honrarme con su sabiduría. De hecho, se burló, como si fuera una burla audible, y dijo con un tono que podría congelar la lava, «Estás siendo inmadura con todo esto». Clarissa se merece algo mejor que alguien que simplemente huye cuando las cosas se ponen difíciles.
La miré un buen rato, la miré de verdad. Esta mujer que se había pasado los últimos 2 años en cada cena hablando de la consulta médica de su novio, de sus viajes a Europa y de su cartera de inversiones como si fuera un rasgo de su personalidad. Y sonreí. No una sonrisa falsa, ni una sonrisa de enfado, sino una sonrisa genuina que probablemente parecía un poco loca dadas las circunstancias. ¿Sabes qué, Megan? Tienes toda la razón. Parpadeó, sin esperar su aprobación. Todos parecían un poco confundidos, de hecho, como si hubiera empezado a hablar al revés. Clarissa se merece algo mejor. Continué. Se merece a alguien que cumpla con sus expectativas, alguien que gane suficiente dinero para impresionar a sus amigos, alguien que vista bien, diga lo correcto y pida los platos correctos del menú. Alguien a quien le sienta bien que le recuerden constantemente que no es lo suficientemente bueno, pero que debería seguir intentándolo de todos modos. Y tienes razón. Ese no soy yo. Esa nunca seré yo. Así que la dejo libre para que encuentre a esa persona. De nada. La habitación quedó en silencio por un segundo. Se oía el zumbido del refrigerador en la cocina. El teléfono de alguien se rompió. Y entonces Clarissa, que había estado un poco detrás de su madre todo este tiempo, como si usara a Diane como escudo humano, decidió usar la opción nuclear. Estoy embarazada, dijo. Así sin más. Sin preámbulos. Sin contexto. Lo solté como una bomba en medio de la conversación. Las otras mujeres se quedaron sin aliento. De hecho, se quedaron sin aliento como si estuvieran en una telenovela. Ashley agarró la mano de su hermana. Diane se tapó la boca con la mano. Megan me miró como si me hubieran descubierto como villano en una novela de misterio. Crucé los brazos y miré a Clarissa, la miré fijamente, y vi cómo su rostro se agrietaba por la presión de mantener el contacto visual con alguien que sabía que mentía. No, no lo estás, dije con calma. Sí, lo estoy, insistió ella, alzando la voz. Clarissa, no estás embarazada. Y sé que no estás embarazada por varias razones. Primero, a menos que hayas concebido entre margaritas el martes pasado, la cronología no cuadra porque no hemos tenido sexo en 6 semanas. Segundo, literalmente tuviste la regla hace apenas 2 semanas. Lo sé porque te quejaste y me hiciste ir a CVS a medianoche por tampones. Y tercero, no estás embarazada porque habrías empezado con eso en lugar de traer a todas tus animadoras para hacerme sentir culpable. Su cara pasó de pálida a roja en 3 segundos. Ashley miró a su hermana con una expresión de horror abrumador, como si se diera cuenta en tiempo real de que tal vez se había equivocado en esta pelea. Incluso Diane parecía escéptica ahora, su radar de madre le indicaba claramente que algo no cuadraba. Pero no había terminado, porque, sinceramente, llevaba un tiempo guardándome esto y sentía que el universo me acababa de dar permiso para decirlo en voz alta. Además, añadí, apoyado en la pared con los brazos cruzados, ¿no estuviste en Miami hace 3 semanas para esa conferencia? ¿Esa en la que publicaste 17 historias de Instagram desde bares de hotel y ninguna foto de ninguna sesión de la conferencia? ¿Esa en la que tu compañero de conferencia, Jake, apareció en la mitad de tus fotos, con un aspecto totalmente ajeno a la conferencia? El silencio que siguió fue de esos que pesan. Un silencio denso, espeso e incómodo que hizo que todos en la sala se interesaran de repente en sus zapatos, el techo o, literalmente, en cualquier lugar menos en los demás. Clarissa abrió y cerró la boca como un pez dorado. No salió ningún sonido. No hubo defensa. No hubo explicación. Ninguna negación indignada. Solo silencio. Jennifer dijo en voz baja, creo que deberíamos irnos. Probablemente sea buena idea. Estuve de acuerdo. Diane miró a su hija con una expresión que no pude descifrar. Entre decepción, confusión y quizás un poco de ira. Clarissa, ¿hay algo que necesites decirme? Mamá, no. Clarissa empezó, pero Diane levantó la mano. Hablaremos de esto en casa. Dijo con una voz fría que nunca antes le había oído. Se giró hacia mí. Lo siento, Marcus. No lo sabía. No me di cuenta. Está bien. Lo dije y lo decía en serio. Diane siempre había sido buena conmigo. No fue su culpa.
Solo intentabas ayudar a tu hija. Lo entiendo. Todo el grupo empezó a arrastrarse hacia la puerta como estudiantes saliendo de un castigo. Ashley no me miraba. Jennifer y las demás amigas, cuyos nombres, sinceramente, aún no recordaba y no me importaba aprender, prácticamente salieron a toda prisa. Megan se detuvo en la puerta, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al parecer lo pensó mejor y se fue sin decir palabra. Una decisión inteligente. Clarissa era la última en el apartamento, aparte de mí. Estaba allí, en mi sala, rodeada de cajas con sus cosas, y parecía más pequeña que cuando llegó con sus coristas. Marcus, dijo en voz baja. No, dije, levantando la mano. No lo hagas. Lo que sea que estés a punto de decir, cualquier excusa, explicación o justificación que hayas inventado, no quiero oírla. Viniste aquí con tu madre y tus amigas para hacerme sentir culpable, para presionarme para que volviera contigo, y cuando eso no funcionó, mentiste sobre tu embarazo. ¿Entiendes lo desastroso que es eso? ¿Entiendes lo manipulador y cruel que es? No lo era, empezó. Sí que lo eras, interrumpí. Claro que sí. ¿Y lo de mí a mí? Ni siquiera estaba seguro hasta ahora. Estaba probando una teoría, pero tu cara me lo dijo todo. Parecía que iba a llorar, y por un instante casi me sentí mal. Casi. Pero entonces recordé la noche del sábado, recordé su voz diciéndome que era un inútil delante de toda esa gente, recordé todas las indirectas, comentarios y momentos de los últimos 4 años en los que me había dejado claro que no era lo suficientemente bueno para su visión de lo que debería ser su vida. Tus cosas estarán listas mañana, dije. Puedes venir a buscarlo o puedes enviar a alguien a buscarlo, pero sea como sea, te quiero fuera de mi apartamento y fuera de mi vida. Terminamos, Clarissa. Hace tiempo que terminamos. Esto es solo para hacerlo oficial. Se fue sin decir nada más, y vi por la ventana como todo el grupo subía a la camioneta de Ashley y se marchaba. Volví a empacar sus cosas y, sinceramente, las cajas se sentían más ligeras. O quizás simplemente me sentía más ligero. Sea como sea, empaqué los últimos 4 años de mi vida en cajas de cartón de Waul, las etiqueté claramente y las apilé junto a la puerta. Trevor me llamó más tarde para ver cómo estaba. ¿Cómo fue la intervención? Les dijo que estaba embarazada. Le dije, que. No te preocupes, no lo está. También podría haberme engañado en Miami. ¿Qué? Sí, ha sido un día genial. ¿Qué tal tu sábado? Se rió. No tan interesante como el tuyo. ¿Estás bien? Miré mi apartamento limpio, tranquilo y sin dramas, que poco a poco empezaba a sentirse mío de nuevo. Sí, dije. Sí, de verdad que sí. El lunes por la mañana, estaba debajo del fregadero de la cocina de un apartamento en Riverside, reemplazando un triturador de basura que, al parecer, había decidido convertirse en una instalación de arte moderno en lugar de cumplir su función, cuando mi teléfono empezó a sonar. No solo unos cuantos mensajes aquí y allá, sino ese zumbido constante que indica que alguien murió o que algo se hizo viral. Dado que nadie en mi familia sabía usar las redes sociales más allá de publicar memes de Minions en Facebook, pensé que probablemente era esto último. Me limpié las manos en el pantalón de trabajo, saqué el móvil y vi unos 15 mensajes de Trevor, cada uno más emocionado que el anterior. Oye, revisa tu correo. Te llama tu jefe. ¡Qué locura! Llámame ahora. El hombre tenía un don para crear suspenso sin aportar información útil, probablemente por eso trabajaba en soporte informático, donde ser impreciso y poco servicial es prácticamente un requisito laboral. Entonces me llamó mi verdadero jefe. Bob Richardson, dueño de Richardson Back, un hombre que normalmente solo me llamaba si había una emergencia o si me marcaba accidentalmente, lo cual ocurría con más frecuencia de la que se imaginaba para alguien que se gana la vida vendiendo sistemas de climatización. Contesté, esperando que me contara sobre algún trabajo urgente que requería mi atención inmediata. Marcus, dijo, y noté algo en su voz. Diversión, quizás. Recibí un correo interesante esta mañana. Alguien afirma que has estado robando equipo de la empresa. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Bob, no he robado nada. Puedes revisar el inventario.
¿Puedes revisar mi camioneta? ¿Puedes? Se rió. De hecho, me reí. Tranquilo, chico. Sé que no has robado nada. Ya lo revisamos. No falta nada. Ni una sola llave fuera de lugar. Pero adivinen quién envió este correo. ¿Inicial CJ? Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Clarissa Johnson? Bingo. Me envió un correo electrónico muy detallado sobre cómo has estado malversando recursos de la empresa y que debería investigar tu actividad delictiva de inmediato. La mujer usó la palabra malfeasín. Marcus, ¿quién usa la palabra malfeasín en un correo electrónico real? Alguien que cree que ver dramas legales lo convierte en abogado, murmuré. En fin, lo comprobamos todo. Tienes toda la razón y solo quería avisarte de que, al parecer, tu exesposa intenta que te despidan. Pensé que debía saberlo. Gracias, Bob. Agradezco que lo hayas comprobado primero en lugar de creerle sin más. Marcus, llevas 6 años trabajando para mí. Eres uno de mis mejores compañeros. No te voy a despedir porque una ex enfadada me envía un correo que parece haber usado un diccionario de sinónimos para cada palabra. Pero bueno, hablando de eso, oí que vas a montar tu propia empresa. Me dio un vuelco el corazón. Sí, lo voy a hacer. Iba a decírtelo oficialmente la semana que viene. Te estoy avisando con tiempo. No estoy robando clientes. Estoy haciendo todo según las reglas. Sé que lo haces, dijo Bob, y sonaba casi orgulloso. Eres un buen tipo, Marcus. Te irá bien por tu cuenta. Solo prométeme que no arruinarás mi negocio por completo con tu excelente servicio al cliente y precios razonables. Me reí. Intentaré dejarte algunos clientes. Es todo lo que pido. Ahora, vuelve al trabajo. Y Marcus, cambia las cerraduras si aún no lo has hecho. Te adelantaste mucho, jefe. Colgué y llamé inmediatamente a Trevor, quien contestó antes de que terminara el primer timbre. ¿Lo viste?, dijo, saltándose el saludo habitual. ¿Viste qué? Acabo de hablar con mi jefe por teléfono porque Clarissa intenta que me despidan por robar equipo que no robé. Madre mía, la cosa mejora. Revisa Instagram. Revisa Twitter. Revisa literalmente cualquier lugar. Publicó todo esto en sus historias de Instagram sobre cómo, cuando sales con alguien de baja estatura, te deprimen con una triste selfie con filtro que estoy casi segura de que se tomó 17 veces para conseguir el ángulo perfecto. Abrí Instagram mientras caminaba de vuelta a mi camioneta, y efectivamente, allí estaba. La historia de Clarissa, publicada hace unas 3 horas, era una foto en blanco y negro de ella mirando con nostalgia a un lado, como si estuviera haciendo una audición para un papel en una triste película independiente sobre gente hermosa con problemas del primer mundo. El texto superpuesto decía: cuando sales con alguien de baja estatura, te arrastran hacia abajo. A veces, la basura se deshace sola. #autoestima. Etiqueta: conoce tu valor. Etiqueta: sigue adelante. Lo miré fijamente un segundo, procesando la absoluta audacia de esta mujer al publicar algo así después de todo lo que había pasado, y luego comencé a revisar las respuestas. Y ahí fue cuando entendí por qué Trevor estaba tan emocionado. Mira, esto es lo que pasa con tener una crisis nerviosa pública en una fiesta con 30 testigos en la era de los smartphones, la gente graba. Y al parecer, varias personas en la fiesta de cumpleaños de Clarissa grabaron su pequeño e inútil discurso de perdedora y decidieron que esta historia de Instagram era el momento perfecto para compartir esos vídeos con el mundo. La sección de comentarios se había convertido en una escena del crimen digital, y Clarissa fue víctima de su propia evidencia. El primer comentario fue de alguien llamado Jessica Martín, subrayado 23. Chica, todos estábamos allí. Vimos lo que hiciste. Esto no es la flexión que crees. Adjunto un vídeo de 10 segundos de Clarissa, con una copa de vino en la mano, diciendo, claro como el agua, que eres un inútil. Te ganas la vida arreglando aires acondicionados. ¡Qué vergüenza! El segundo comentario de Brian_Chin, quizás no deberías llamar a tu marido perdedor en tu fiesta de cumpleaños si no quieres que piensen que tú eres el problema. Otro vídeo, desde otro ángulo, mostraba toda la escena, incluyendo mi salida tranquila,
y luego llegó Melissa_fitness. Estuve en una fiesta. Él lo organizó todo. Fue muy amable con todos. Y lo humilló delante de todos nosotros. Esta publicación es una locura. Los comentarios no paraban de llegar y eran brutales. Alguien incluso publicó una comparación en pantalla dividida de la publicación de Instagram de Clarissa con uno de los vídeos de la fiesta, señalando la ironía de que ella hablara de cómo la arrastraban cuando los vídeos la mostraban claramente arrastrándola. Mi comentario favorito fue de David Morrison 88. Imagínate llamar perdedor a tu casero mientras vives gratis en su apartamento. Las matemáticas no cuadran. Le hago una captura de pantalla y se la envío a Trevor con 3 emojis de risa. Pero espera, la cosa mejora. Porque al parecer, algunos amigos de Clarissa, ex amigos, mejor dicho, decidieron que esta publicación de Instagram era su oportunidad para compartir sus propias historias. Megan, sí, la misma Megan que estuvo en la intervención, comentó: Clarissa, te quiero, pero todos sabíamos que Marcus se estaba aguantando. Quizás deberías reflexionar antes de publicar. El comentario tuvo 127 me gusta. Otro amigo, alguien a quien recordaba vagamente de varios almuerzos, escribió: siempre pensé que Marcus era genial. Siempre fue amable y servicial. Quizás el problema no era él. Incluso algunos desconocidos empezaron a sumarse. Al parecer, todo el asunto se había compartido en un grupo comunitario local y desconocidos opinaban sobre la dinámica de las relaciones, la humillación pública y si estaba justificado llamar a alguien perdedor en su propia fiesta. Se había convertido en todo un fenómeno, un evento legítimo en redes sociales, y Clarissa estaba perdiendo la opinión pública por goleada. Trevor me envió otro mensaje. Amigo, ahora hay 3 vídeos diferentes desde distintos ángulos. Es como la película de Zapruder sobre las rupturas en fiestas de cumpleaños. No pude evitar reírme. Toda la situación era absurda. Ahí estaba yo, intentando seguir adelante con mi vida, emprender mi negocio, ser una adulta madura ante una situación dolorosa, e Internet había decidido convertir mi matrimonio en tendencia. Una parte de mí sentía lástima por Clarissa. Aquella humillación pública no podía sentirse bien, aunque ella misma se la hubiera buscado. Pero entonces recordé la noche del sábado, recordé su voz, recordé cómo me había mirado como si fuera algo pegado a la suela de su zapato, y la compasión se evaporó rápidamente. Para la hora de comer, Clarissa había borrado la historia de Instagram, pero claro, Internet es para siempre. La gente había hecho capturas de pantalla de todo y esas capturas circulaban por varias plataformas. Alguien incluso creó un meme usando uno de los vídeos de la fiesta con la leyenda: cuando llamas a alguien perdedor, pero eres tú quien termina perdiendo. Se había compartido 3000 veces. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue la señora Patterson, mi clienta de la casa de playa. Marcus, cariño, acabo de ver un vídeo interesantísimo en Facebook. Ay, no, dije. Ah, sí, respondió, y pude percibir la sonrisa en su voz. Siempre pensé que tu esposa era un poco exagerada, para ser sincera. Demasiado preocupada por las apariencias, ¿sabes? Pero ese vídeo, madre mía, lo manejaste con tanta gracia. Gracias, señora Patterson. Solo intento salir adelante. Bueno, le conté a mi club de bridge sobre su nueva empresa y 3 de ellos necesitan reparaciones. Te envío sus números. Considéralo mi contribución a tu nuevo comienzo. Después de colgarle, me senté en mi camioneta un minuto, comiendo un sándwich y viendo cómo seguían llegando comentarios en las diversas publicaciones de Clarissa en redes sociales. Internet había hablado y el veredicto era claro. Ella había cometido un error y todos lo sabían. Trevor llamó durante su hora de almuerzo. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan satisfactorio es ver cómo Internet te defiende? No voy a mentir, dije, es bastante satisfactorio, pero también un poco triste. Así es como realmente termina nuestro matrimonio, con vídeos virales y comentarios furiosos. Oye, amigo, decidió hacerlo público cuando decidió humillarte delante de 30 personas. Internet simplemente decidió intervenir. No es tu culpa. Tenía razón, claro. No había publicado nada. No había compartido ningún vídeo. No había hecho ninguna declaración dramática en redes sociales.
Simplemente me alejé, intenté seguir adelante, y la verdad le pasó factura a Clarissa por sí sola. Resulta que, cuando tratas mal a la gente en público, el público tiene opiniones al respecto. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Ashley, la hermana de Clarissa. Estaba muy molesta por esos vídeos. ¿Puedes pedirle a la gente que los elimine? Me quedé mirando el texto un buen rato, pensando en mi respuesta. Finalmente, respondí. No los publiqué. No controlo lo que hacen los demás. Quizás debería haberlo pensado antes de decir esas cosas en público. La respuesta llegó rápidamente. Estás siendo mezquino. No. Respondí. Ya terminé. Hay una diferencia. Bloqueé el número y volví a trabajar en mi plan de negocios. Porque lo bueno de hacerse viral por las razones correctas es que es excelente para los negocios. Mi teléfono llevaba sonando todo el día con gente que había visto los vídeos, se sentía mal por mí y quería apoyar a mi nueva empresa. Algunos eran conocidos, otros eran amigos de amigos, y otros eran completos desconocidos a quienes simplemente les gustaba la idea de donar su dinero a alguien que parecía una buena persona en lugar de a una corporación sin rostro. Al final del día, tenía 7 clientes nuevos en cartera y mi agenda para las 2 semanas siguientes estaba completamente llena. El inútil tenía la agenda llena, y la verdad es que me sentí genial. Resulta que a veces el karma no existe. Se vuelve viral, se comparte 3000 veces y trae consigo nuevas oportunidades de negocio. Le escribí a Trevor. ¿Recuerdas cuando dijo que me arrepentiría de irme? Respondió de inmediato, sí. Creo que se equivocó. 2 semanas después del gran desastre de Instagram de mi matrimonio fallido, empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, la vida por fin estaba volviendo a la normalidad. Mi negocio estaba cobrando impulso más rápido de lo esperado. Me había mudado de nuevo a mi apartamento, que ahora parecía un hogar de verdad en lugar de un museo dedicado a cojines y tensión pasivo-agresiva, y no había tenido noticias de Clarissa en casi 5 días. 5 días gloriosos, tranquilos y sin dramas. Debí saber que era demasiado bueno para durar. Era martes por la tarde y estaba haciendo una revisión de mantenimiento en un local comercial de un pequeño despacho de abogados en el centro cuando recibí una llamada de Miguel, el portero de mi edificio. Hola Marcus, dijo, y su voz tenía ese tono que me revolvió el estómago. Bueno, y necesito abrirla. Le dije que habías cambiado las cerraduras y que ya no estaba en la lista de invitados aprobados. Ahora mismo está en el vestíbulo sufriendo lo que solo puedo describir como una crisis nerviosa. Vi que llegó la policía, le dijo que se fuera y se fue gritando sobre demandas. Para que lo sepas, a la mañana siguiente recibí la carta. Llegó por correo certificado, lo que significaba que tenía que firmar, lo que significaba que la cartera pudo ver mi cara cuando leí la dirección del remitente y me di cuenta de lo que era. Correspondencia legal, dijo alegremente. Que tenga un buen día. La abrí en mi camioneta, y sinceramente, era una obra maestra de disparates legales. El membrete decía Peterson & Associates, lo cual sonaba bastante oficial, y estaba firmada por un tal Todd Peterson, ESQ, a quien busqué en Google inmediatamente y descubrí que se había graduado de la Facultad de Derecho hacía aproximadamente 3 años, y según sus reseñas en Yelp, se especializaba en tribunales de demandas menores y en decepcionar a sus clientes. La carta era algo fuera de lo común. Empezó con estimado señor Marcus Johnson, lo cual ya estaba mal porque no es así como se dirige a alguien en una carta formal, pero bueno. Luego pasó a esta detallada explicación de cómo había desalojado ilegalmente a Clarissa de su residencia y le había causado grave angustia emocional, daño a su reputación y dificultades económicas al cambiar las cerraduras sin previo aviso y humillarla públicamente a través de intermediarios en redes sociales. Intermediarios en redes sociales. Como si hubiera contratado a un equipo para publicar esos vídeos de la fiesta. Como si hubiera orquestado una elaborada campaña de venganza, en lugar de simplemente irme y dejar que la verdad hablara por sí sola. Pero aquí es donde la cosa se puso realmente buena. La carta exigía, y cito textualmente, una restitución inmediata de $15,000 por daños emocionales, más $5,000 adicionales por el costo de la vivienda temporal y los gastos de reubicación, a pagar dentro de 30 días o emprenderíamos más acciones legales, incluyendo, entre otras, presentar una demanda por infligir intencionalmente angustia emocional.
La leí 3 veces, y cada vez me divertía más. $15,000 por angustia emocional. La mujer me había llamado perdedora sin valor frente a 30 personas, intentó fingir un embarazo para manipularme, posiblemente me engañó en Miami, intentó que me despidieran de mi trabajo, y ahora quería que le pagara por la angustia emocional de experimentar las consecuencias de sus propias acciones. La audacia fue realmente impresionante en una forma algo horrible. Llamé a Trevor inmediatamente. Amigo, no te lo vas a creer. ¿Te va a demandar? ¿Cómo lo supiste? Porque publicó en Instagram que iba a emprender acciones legales contra su abusador hace una hora. Los comentarios, bueno, no apoyan su teoría. Abrí Instagram, y efectivamente, ahí estaba. Otra selfie con filtro, esta con ella luciendo valiente y decidida, con el mensaje, a veces hay que luchar contra quienes intentan destruirte. Estoy emprendiendo acciones legales contra mi abusador. Nadie debería pasar por lo que yo he pasado. Usa el hashtag di tu verdad. Hashtag acción legal. Hashtag mujeres fuertes. El comentario principal, con 847 me gusta, decía, chica, todas vimos los vídeos. No eres la víctima. Otra, abusador. Literalmente, cambió las cerraduras de su propio apartamento. Y mi favorita, soy abogada de derecho familiar, y esto no es todo. Borra esto antes de que tu abogado lo vea. Pero tenía un problema más inmediato, esta carta de requerimiento de $20,000. Necesitaba asesoramiento legal de verdad, no solo comentarios en internet y mi propia indignación justificada. Por suerte, tenía un amigo que me debía un favor. Gavin Matthews y yo habíamos ido juntos al instituto, y él se había convertido en el tipo de abogado que se dedicaba al derecho de familia y ayudaba a la gente a sortear divorcios complicados, lo que significaba que conocía todas las tácticas de manipulación del mundo. Le arreglé el aire acondicionado el verano pasado durante una ola de calor y me negué a cobrarle porque eso es lo que hacen los amigos, y él me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal, me la devolvería. Pedí ese favor. Marcus, mi amigo. Contestó al segundo timbre. Por favor, dime que llamas porque se te estropeó el aire acondicionado y no porque tu exesposa esté haciendo una locura. Opción B, dije. Sin duda, la opción B. Quedé con él en su oficina esa tarde y le enseñé la carta. Lo leyó, y vi cómo su expresión pasaba de profesional a divertida y finalmente a carcajadas. Madre mía, dijo, secándose los ojos. Madre mía, qué rico. Esto es muy bueno. ¿Para mí o para entretenerme? Ambas cosas. Marcus, esta carta es una basura. Una completa basura. No la desalojaste porque nunca fue inquilina legal. Cambiaste las cerraduras de tu propio apartamento, y tienes todo el derecho a hacerlo. Tú no le causaste angustia emocional. Ella misma se causó sus propios problemas al comportarse mal públicamente. ¿Y los praxis de las redes sociales? Vamos. Eso ni siquiera es real en este contexto. ¿Qué hago entonces? Gavin sonrió, y era la sonrisa de un hombre que amaba su trabajo. Respondemos si le dejamos claro que su demanda no solo es infundada, sino que, si continúa con este acoso, presentaremos una contrademanda por daños y perjuicios. Dame una hora. 53 minutos después, Gavin me envió un borrador de la carta de respuesta, hermosa, profesional, concisa y absolutamente devastadora. Señalaba que Clarissa nunca había sido inquilina legal, que yo tenía pruebas de ser el único proveedor financiero, que las publicaciones en redes sociales fueron hechas por terceros sin mi participación ni mi apoyo, y que su demanda de $20,000 carecía de fundamento y parecía ser un patrón continuo de acoso tras la disolución de la relación. Pero lo mejor fue el último párrafo. Además, nos enteramos de publicaciones en redes sociales de su clienta en las que habla públicamente de este asunto legal y hace declaraciones difamatorias sobre ella. Hemos documentado estas publicaciones, incluyendo pruebas en vídeo del incidente que precipitó esta separación, lo cual contradice claramente la versión de su clienta. Si su cliente persiste con este patrón de acoso y acusaciones falsas, no tendremos más remedio que buscar soluciones legales, incluyendo, entre otras, una orden de alejamiento y una contrademanda por difamación y procesamiento malicioso.
Le recomendamos encarecidamente que interrumpa todo contacto con el nuestro y se abstenga de hacer más declaraciones públicas sobre este asunto. Lo leí 2 veces y luego le dije a Gavin, ¿mencionaste los vídeos de la fiesta? Ah, sí, dijo sonriendo. Los vi. Todos los vieron. Son como los vídeos más populares en nuestros grupos locales de Facebook ahora mismo, y son una excelente prueba de que la versión de tu exesposa no se basa, digamos, en la realidad. ¿Podemos mencionar lo del embarazo falso? Guardémoslo por ahora. Pero sí, también lo tenemos si lo necesitamos. Enviamos la carta ese mismo día, por correo certificado con acuse de recibo, porque si lo hacíamos bien, y esperamos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 3 días después, Gavin me llamó, riéndose tanto que apenas podía hablar. Ella lo dejó. Él logró decir entre jadeos. Su abogado envió un correo electrónico de una sola frase diciendo que ya no siguen adelante con el asunto. Eso es todo. Una frase. Tras una revisión más exhaustiva, hemos decidido no continuar con este asunto por el momento. Nunca he visto a nadie quebrar tan rápido en toda mi carrera. Así que se acabó. Se acabó. Bueno, se acabó el hilo de la demanda. Probablemente deberías seguir solicitando el divorcio, pero la táctica de intimidación fracasó estrepitosamente. Colgué y me quedé sentado en mi camioneta un minuto, asimilando que me acababan de amenazar con una demanda, respondí como correspondía y vi cómo se deshacía como algodón de azúcar en agua. El inútil perdedor había vuelto a ganar, pero, sinceramente, no lo sentía como si ganara. Fue como sobrevivir a las malas decisiones de otra persona. Trevor me invitó a una cerveza esa noche para celebrarlo, y mientras jugábamos videojuegos en su sala como si aún tuviéramos 20 y tantos, me di cuenta de algo. Había gastado tanta energía las últimas semanas lidiando con el drama de Clarissa que casi había olvidado lo que se sentía existir en paz. Pero ahora, con la amenaza legal desaparecida y el acoso finalmente disminuyendo, podía concentrarme en construir mi vida en lugar de defenderla. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Trevor, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué es eso? Le pagó a un abogado para que escribiera esa carta de demanda. Probablemente le costó al menos $500, y no sacó nada a cambio, salvo verse aún más ridícula. Sonreí. Eso está bastante bien. El perdedor ataca de nuevo, dijo Trevor, y ambos nos reímos. Porque a veces la mejor venganza es simplemente negarse a enfrentarse a la locura y ver cómo se derrota a sí misma. 3 semanas después de mi nueva vida como empresario y sensación semiviral de Internet, empezaba a pensar que tal vez el universo finalmente se había quedado sin giros argumentales para la saga de Marcus y Clarissa. Debería haberlo pensado mejor. El universo tiene un sentido del humor enfermizo y un presupuesto ilimitado para efectos especiales en lo que respecta al karma. Y estaba a punto de ofrecer su escena más espectacular hasta la fecha. Estaba instalando un termostato nuevo para un cliente en Oakwood cuando Trevor me envió un mensaje lleno de emojis. El emoji de ojos, el emoji de palomitas y el emoji de fuego. Era la forma en que Trevor me decía, algo grave está sucediendo y necesitas revisar tu teléfono inmediatamente. Terminé de conectar los cables, probé el sistema para asegurarme de que funcionaba correctamente y luego salí a llamarlo. Por favor, dime que son buenas noticias por una vez. Dije cuando contestó, son buenas noticias, dijo Trevor, y pude percibir la sonrisa en su voz. Es una noticia tan buena que casi me da pena disfrutarla tanto. Casi. ¿Qué pasó? Acaban de despedir a tu exesposa. Me quedé allí, en la entrada de la casa de mi cliente, con el teléfono pegado a la oreja, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? Despedido. Despedido. Solté. Me dieron el despido. Me mostraron la puerta. Según Jessica, que trabaja en el mismo edificio, la escoltó un guardia de seguridad. Jessica era la novia de Trevor y trabajaba en marketing para una empresa en el mismo piso que la oficina de Clarissa. Se conocieron en una reunión de networking y llevaban saliendo unos 6 meses, lo que significaba que Trevor ahora tenía acceso a los mejores chismes de la oficina de Clarissa. Era como tener nuestra propia red de espías, solo que en lugar de espionaje internacional, solo estábamos rastreando la caída de una mujer particularmente dramática. ¿Por qué?, pregunté,
porque ser despedida parecía una consecuencia bastante extrema incluso para el nivel de caos de Clarissa. Bueno, al parecer alguien, y con alguien me refiero a varios, envió los vídeos de la fiesta al Departamento de Recursos Humanos de su empresa junto con capturas de pantalla de todas sus publicaciones en redes sociales sobre ti. Las que te llamó abusivo, las que hablaron de la demanda, todo. Y su empresa, que se centra en valores corporativos y una cultura laboral inclusiva o lo que sea, decidió que tener un empleado que humilla públicamente y abusa verbalmente de su cónyuge no se alinea con su marca. Me senté en la acera porque de repente sentí que mis piernas no aguantaban mi peso. ¿Alguien envió los vídeos a su trabajo? Al parecer, varias personas. Jessica dijo que Recursos Humanos recibió al menos 5 correos electrónicos distintos la semana pasada, todos con los mismos vídeos y capturas de pantalla, todos señalando que el comportamiento de Clarissa era problemático y preguntando si esta era realmente la persona que la empresa quería para representarlos. No envié nada, dije rápidamente, porque necesitaba que Trevor lo supiera. No tuve nada que ver con esto. Sé que tú tampoco, amigo. Todo esto fue orgánico, karma de base. Internet decidió que Clarissa necesitaba consecuencias y se las transmitió directamente a su empleador. No se puede orquestar ese tipo de cosas. Simplemente sucede cuando se enfada públicamente a mucha gente. Después de colgar con Trevor, me quedé allí sentada unos minutos más, observando las nubes que se cernían sobre el cielo y tratando de comprender cómo me sentía con la noticia. Una parte de mí se sentía reivindicada, como si finalmente alguien con autoridad hubiera analizado el comportamiento de Clarissa y le hubiera dicho que sí, que esto no está bien. Pero otra parte se sentía un poco mal, porque perder el trabajo es horrible, sin importar quién seas o lo que hayas hecho. Me quedé con esos dos sentimientos un rato, y finalmente la reivindicación triunfó. No porque fuera mala persona, sino porque Clarissa había pasado el último mes intentando destruir mi vida, mi reputación y mi carrera, y esto se sentía menos como una venganza y más como un restablecimiento del equilibrio en el universo. Terminé con mi cliente, cobré el pago y volví a mi apartamento. Tenía muchas ganas de pasar una tarde tranquila pidiendo pizza y trabajando en la contabilidad de mi empresa, lo cual, me hace parecer tan emocionante como un seminario de impuestos, pero, sinceramente, la paz y la tranquilidad se habían convertido en mi nuevo lujo favorito. Entré en el aparcamiento de mi edificio y estaba a punto de bajar de la camioneta cuando la vi. Clarissa estaba sentada en su coche, ese BMW color champán que había alquilado a pesar de que le dije que se salía mucho de nuestro presupuesto, y con nuestro presupuesto me refería al mío, ya que era yo quien pagaba todas las facturas, y ella estaba llorando. No el llanto bonito y estratégico de sus publicaciones de Instagram, sino el llanto feo de verdad. De esos en los que el rímel se te corre por la cara, la nariz se te pone roja y todo el cuerpo tiembla de sollozos. Por un segundo, pensé en pasar junto a su coche y entrar. No la conocía de nada. Había quemado todos los puentes entre nosotros y luego intentó volar la ribera del río por si acaso. Pero había algo en ver a otro ser humano con tanto dolor, incluso a alguien que me había causado un dolor considerable, que me hizo detenerme. Me quedé allí en el estacionamiento, con las llaves en la mano, debatiéndome a fondo sobre si la decencia humana me obligaba a ir a verla o si, por instinto de supervivencia, debía salir corriendo como si me ardiera el pelo. Por desgracia para mis planes nocturnos, la decencia humana ganó. Fui hasta su coche y toqué la ventanilla. Dio un respingo como si hubiera disparado, me miró con los ojos tan hinchados y rojos que apenas podía abrirlos, y por un instante, vi miedo de verdad en su rostro, como si pensara que estaba allí para regodearme o empeorar las cosas. Esa mirada me molestó más de lo que quería admitir. Bajó la ventanilla un poco, lo justo para hablar, pero no para que yo pudiera meter la mano, lo cual probablemente fue inteligente dada nuestra historia reciente. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz ronca de tanto llorar. Escuché lo que pasó. Dije, manteniendo la distancia y un tono neutral. Con tu trabajo estás aquí para celebrar, replicó, pero no había verdadera pasión. Parecía agotada, derrotada, como si hubiera agotado todas sus fuerzas y solo le quedara tristeza. No dije con sinceridad. No lo soy. No tuve nada que ver, Clarissa. No le envié nada a tu empresa. No le dije a nadie que enviara nada. No fui yo. Se rió, pero con amargura y desilusión. No importa si fuiste tú o no, mi vida está arruinada, Marcus.
Perdí mi trabajo. Perdí mi apartamento. Perdí a mi marido. Lo perdí todo, y todo es por tu culpa. Y ahí estaba. Incluso en su peor momento, incluso sentada en un coche en un aparcamiento llorando tan fuerte que apenas podía respirar, seguía sin poder asumir la responsabilidad de sus actos. Seguía siendo mi culpa. Yo seguía siendo el villano de su historia. Respiré hondo, intentando decidir cuán honesto quería ser. Podía ser amable. Podría consolarla. Podría decirle que todo mejoraría, que recibiría ayuda y que esto también pasaría. O podría decirle la verdad. Elegí la verdad. No, Clarissa, dije en voz baja. Perdiste tu trabajo porque la gente vio cómo me tratabas y decidió que no querían trabajar con alguien así. Perdiste tu apartamento porque nunca fue tuyo. Vivías gratis en mi casa. Y no perdiste a tu marido. Lo dejaste tirado cuando lo llamaste inútil delante de 30 personas. Yo no te arruiné la vida. Lo hiciste tú solo. Me miró fijamente por la rendija de la ventana, con lágrimas aún corriéndole por la cara, y por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, escucharía lo que le decía. Que tendría un momento revelador en el que se daría cuenta de que las acciones tienen consecuencias, y que tratar mal a la gente acaba pasándote factura. En cambio, dijo, eres un cabrón. Me encogí de hombros. Quizás, pero al menos soy un cabrón honesto que pagaba sus cuentas y no llamaba basura a su esposa en público. Mira, tienes que irte. Ya no vives aquí, y quedarme llorando en el estacionamiento no va a cambiar nada. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó, y ahora había pánico en su voz. No tengo a dónde ir, Marcus. No tengo dinero. No tengo. Tienes a tu mamá. Te interrumpí. Tienes a tu hermana. Tienes a esos amigos que vinieron contigo para intentar convencerme de que te llevara de vuelta. Llama a uno de ellos. Resuélvelo. Pero no puedes quedarte aquí, ni seguir apareciendo en mi casa o en mi trabajo esperando que te solucione los problemas. Terminamos, Clarissa. Terminamos. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Me miró con tanto odio que di un paso atrás. Espero que seas feliz, espetó. ¿Sabes qué?, dije, y sentí una extraña sensación de calma que me invadió. Lo soy. Por primera vez en años, estoy realmente feliz. Mi negocio va de maravilla. Tengo clientes que me respetan. Tengo amigos que me apoyan. Duermo bien por las noches porque no me preocupa constantemente decir o hacer algo incorrecto y ser criticado por ello. Así que sí, Clarissa, soy feliz. Y lamento que tú no lo seas. Pero esa ya no es mi responsabilidad. Me di la vuelta y caminé hacia mi apartamento sin mirar atrás. Oí que su coche arrancaba, que el motor aceleraba un poco más de la cuenta, como si estuviera enfadada con el vehículo, y que sus neumáticos chirriaban al salir del aparcamiento, probablemente más rápido de lo permitido. Me quedé un minuto en el vestíbulo, observando a través de las puertas de cristal para asegurarme de que se marchara y no intentara seguirme al interior, y luego subí a mi apartamento. Trevor llamó como una hora después. Jessica dijo que Clarissa se presentó en su oficina después de que la despidieran, intentando discutir con el personal de seguridad para poder volver a entrar a buscar sus cosas. Tuvieron que amenazar con llamar a la policía. Está sufriendo una crisis nerviosa. Lo sé, dije. Estaba llorando en mi estacionamiento cuando llegué a casa. ¿Hablaste con ella? Unos 2 minutos. Le dijiste que no era mi culpa que la despidieran y que tenía que irse con familiares o amigos. Me llamó cabrón y se fue. ¿Cómo te sientes? Lo pensé un momento, lo pensé de verdad. Sinceramente, me da pena que otra persona esté sufriendo, pero no me siento responsable. Ella tomó decisiones. Esas decisiones tuvieron consecuencias. No es mi culpa. Es muy maduro de tu parte, dijo Trevor. Bueno, míralo por el lado positivo, dije, abriendo una cerveza y acomodándome en el sofá. Al menos ahora, cuando me preguntan qué pasó con mi matrimonio, puedo decirles que mi exesposa perdió su trabajo por ser de las que pierden su trabajo por tratar mal a los demás. Agiliza mucho todo el proceso de explicación. Trevor se rió. Qué oscuro, tío.
Sí, bueno, ha sido un mes oscuro. Me merezco un poco de humor negro. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que Clarissa había publicado otra historia en Instagram. Esta sobre perderlo todo por culpa de un narcisista y de que las grandes empresas estadounidenses no apoyan a las mujeres. La sección de comentarios fue aún menos comprensiva que antes. Alguien publicó un enlace a uno de los vídeos de la fiesta con el texto, «Así se ve apoyar a las mujeres». Otra persona escribió, «Quizás no deberías insultar a la gente si quieres conservar tu trabajo en el mundo empresarial estadounidense». Después de eso, la bloqueé en todas las redes sociales. No por ira, sino por instinto de supervivencia. No necesitaba ver documentada en tiempo real su caída al victimismo. Tenía un negocio que dirigir, clientes que atender y una vida que construir. Lo que fuera que estuviera pasando, como fuera que estuviera lidiando con las consecuencias de sus actos, ese era su viaje ahora, no el mío. ¿Y saben qué? Dormí de maravilla esa noche. 6 semanas después de irme de esa fiesta de cumpleaños, mi empresa, a la que oficialmente había rebautizado como BT Climate Control, abreviatura de Mejor que Clarissa, porque soy mezquina y orgullosa de ella, estaba arrasando. En este negocio se corre la voz rápido, sobre todo cuando eres el tipo que fue humillado públicamente y luego lo convirtió en motivación en lugar de una crisis de la mediana edad. Megan, sí, esa Megan que estuvo en la intervención mirándome como si fuera algo que se hubiera quitado de sus Louboutins, me envió un mensaje directo por Instagram. Marcus, te debo una disculpa. Después de que te fuiste ese día, todos empezamos a hablar en serio y nos dimos cuenta de que eras tú quien mantenía la vida de Clarissa en orden. Ha estado pasando apuros. En fin, mi novio tiene una clínica y necesitan reformas en la climatización. Interesado, una instalación se convirtió en 4 contratos más. Al parecer, ser el bueno en una ruptura viral es excelente para el negocio. 2 meses después, me encontré con Diane en una cafetería. De hecho, se disculpó, diciendo que Clarissa por fin le había contado todo, incluyendo lo de Miami. No te merecías nada de eso, Marcus. Lamento no haberlo visto antes. Le di las gracias. Sentí un alivio. La semana siguiente, estaba echando gasolina cuando la vi. Clarissa, conduciendo un Honda Civic 2005 destartalado que tosía como un fumador empedernido, se detuvo a 2 gasolineras de distancia. Se veía cansada, agotada. Nada que ver con la mujer segura de sí misma que me había llamado inútil delante de 30 personas. Vio mi camioneta nueva. Blanca, reluciente, con climatizador automático. Arreglamos lo que está roto, escrito en negrita en el lateral. Nuestras miradas se cruzaron por medio segundo. Ella se quedó paralizada, se dio la vuelta rápidamente y no dijo ni una palabra. Trevor preguntó después, ¿estás bien? Mejor que bien, dije. Simplemente seguí su consejo. ¿Cuál? Me dijo que dejara de ser su perdedor. Y así lo hice. Ahora soy mi propio jefe, vivo mi mejor vida y, honestamente, al perdedor inútil le está yendo bastante bien.